Bien, vamos a entrar en la palabra del Señor. Mire, esta mañana en el primer servicio yo le decía a los hermanos que aprovechando que estamos celebrando el Día de los Padres y que en el caso de la pastora y el pastor, si usted se acerca a nosotros durante estos días, nosotros estamos pasando por el proceso que es conocido como el nido vacío. ¿Ven? Yo sé que hay algunos hermanos que aunque me han, diríamos, saludado, sus palabras son casi como un lo acompaño, ¿verdad? Yo sé que el nido está vacío y a lo que me refiero, para los que no nos conocen tanto, es que mi hijo, nuestro único hijo, en el caso de la pastora y un servidor, nuestro único hijo decidió partir hacia el entrenamiento con los Marines hace ya unas semanas. Estará por allá unos 3 meses y para la pastora, que usted ha escuchado el testimonio de la pastora, que duró 13 años esperando a ese muchacho, que de repente ahora le corten el ombligo, ha sido un proceso, hermano, usted sabe, porque la casa ahora queda como grande, nada más estamos nosotros y los 2 perritos, entonces los perritos están como que falta alguien aquí, ¿qué es lo que pasa? Entonces, yo decía esta mañana que aprovechando que Manny, que siempre nos ayuda en multimedia, no está por aquí. A Manny casi no le gusta que yo le mencione, sobre todo en mis anécdotas y eso. Pero yo quiero aprovechar que Manny no está por aquí para decir esta mañana, contar una de esas anécdotas que de alguna forma me servirá como introducción a lo que quiero seguir tratando en esta mañana. Mire, cuando nosotros llegamos aquí en el 2013, Manny tenía unos 6 años de edad. Y yo decía esta mañana que los que son de ese tiempo saben que Manny era muy inquieto, le gustaba hablar mucho y con 6 años, Manny cuando usted lo saludaba, él se presentaba como el pastor de los niños. Amén, él asumía que como el papá era el pastor, entonces él siempre estaba con nosotros y a veces había que decirle, Manny, tranquilo, tranquilo. Y él decía, yo soy el pastor de los niños, yo soy el pastor de los niños. Claro que esa visión que él tenía cambió después de los primeros 2 años, que fueron años muy complicados, amén, como todo comienzo. Y me llamó la atención que en una ocasión, Manny, ya con unos 7 años y medio, estábamos en la casa y él me dijo, papi, quiero decirte algo. Y yo le dije, dime. Y me dijo, yo ya no quiero que seas pastor y no quiero que vivamos aquí. Y él, que había estado muy emocionado por estar aquí, a mí me sorprendió y yo le pregunté, pero ¿y qué pasó? Porque ella no quiere ser pastor. Y él me respondió que ya no quería que yo fuera pastor porque ya yo no jugaba con él, ya yo no salía con él. Y esto me llamó la atención, mis amados hermanos, porque ese día entendí que muchas veces, aún sin proponérnoslo, nosotros podemos estar tan ocupados, aún cuidando a otros o cuidando la obra de Dios, que pudiéramos estar descuidando algo tan importante como nuestra familia. Y yo digo esto, mis amados hermanos, porque desde República Dominicana yo siempre acostumbraba a que desde los viernes en la noche, Manuel Alberto o Manny era el que me ponía la agenda de los sábados. Siempre en la noche antes de acostarnos, cuando hacíamos el devocional, él decía, papá, mañana vamos a comer helado y llévame al parque y vamos a jugar tal cosa. Y él era el que hacía la agenda del sábado. Pero cuando llegamos aquí y comenzaron, diríamos, las responsabilidades y de alguna forma las demandas propias del ministerio, de repente se nos hacía difícil poder dedicar el sábado a este tipo de actividades. Y yo, sin proponérmelo, fui cambiando la agenda porque siempre había una llamada, había que visitar a alguien, tenía que salir para un hospital, tenía que hacer algo. Siempre había alguien que necesitaba de la presencia de los pastores. Cuando yo escuché a mi hijo decir esto, de que no quería que yo fuera pastor y que no quería que siguiéramos en este lugar, inmediatamente me puse en contacto con la pastora y juntos decidimos que teníamos que hacer ajustes en esto de la familia
para no perder lo más importante, que es el tema de la familia. Y entendí, mis amados hermanos, que sin proponérnoslo muchas veces, de ahí es que a veces muchos de nuestros familiares o aún hijos de ministros y de pastores, a veces tienen cierto rechazo a lo que es el ministerio cristiano. Porque de alguna forma es como si la iglesia me robó a papá y a mamá. Y tenemos que ser muy cuidadosos con esto, mis hermanos, porque siempre debemos tener en cuenta que lo primero que Dios le dio a la primera familia, en este caso Adán y Eva, no fue un ministerio, no fue, diríamos, naciones, sino que Dios le dio una familia. Yo decía esta mañana que a veces nosotros tenemos ese pensamiento muy conocido en medio nuestro, que a veces decimos, ¿sabes qué? Cuando te ocupas de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de las cosas tuyas. ¿Cuánto han escuchado eso? Amén. Hemos escuchado eso. Y suena muy espiritual, pero es un pensamiento que debemos evaluar. Porque aunque yo reconozco y sé a qué nos referimos muchas veces cuando decimos, cuando cuida las cosas de Dios, Dios cuida las cosas tuyas. Lo cierto es, mis amados hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de cuidar ciertas cosas. Hay cosas que somos nosotros los encargados de cuidarlas. Sobre todo cuando hablamos de familia y de crianza de hijos. Dios puede cuidar de tu familia, pero la forma en cómo Dios va a cuidar de tu familia es a través de tu cuidado. En la medida en que usted y yo cuidemos de nuestros hijos, de nuestra pareja, Dios va a ser glorificado en medio nuestro. Y por favor entienda esto, a alguien vamos a defraudar. Alguien no va a estar contento con nuestro trabajo. Alguien va a criticar de que no estuvimos ahí en el momento en que nos necesitaban. Pero por favor, como a alguien vamos a defraudar, tratemos en la medida de lo posible de no defraudar a los que están cerca de nosotros, es decir, a nuestros hijos. He conocido personas que al final han amado tanto el ministerio y aún en actividades cristianas, han amado tanto el ministerio y las cosas de Dios que han dejado de lado su familia y al final terminan sin familia y cuando se acaba la familia se acaba el ministerio. Yo no estoy diciendo que no ames las cosas de Dios. Yo no estoy diciendo que no te involucres en las cosas de Dios. Lo que te estoy llamando es a que debemos tener un balance en nuestras prioridades, pero debemos cuidar de nuestra familia. Esa labor no podemos delegársela a ninguna institución. Nadie cuidará de nuestra familia como nosotros. Ni la iglesia, ni las escuelas, ni las universidades, ni el gobierno. No. Cada uno de nosotros está llamado a pelear, a cuidar, a proveer por aquellos que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Dice amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso en esta mañana nosotros veíamos un tema y quiero continuar en esa misma conversación con la parte 2. Hablábamos acerca del personaje de Noé. Y cuando hablábamos de Noé como modelo de un padre de fe. Noé, modelo de un padre de fe. Esta mañana yo estuve utilizando un versículo. Solamente quiero que Multimedia me lo ponga ahí para recordar dónde nos quedamos en nuestra conversación. Veíamos el versículo 9 del capítulo 6 del libro de Génesis. Génesis capítulo 6, verso 9. Es un texto corto, pero muy poderoso. Veíamos estas 3 características que dice la Biblia que tenía Noé, que queremos resaltar.
Ahí lo tenemos, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Un texto sencillo que sirve de introducción a todo lo que será el capítulo 6, 7, 8, 9, 10 y hasta el 11 que Dios le dedica a este personaje. Pero note usted las tres cosas que poseía Noé. Y esta mañana estuvimos viendo cada una de esas tres cosas. Dice que era un varón justo. Y cuando hablábamos de varón justo, decíamos que cuando la Biblia menciona que una persona es justa, estamos hablando de una persona que posee integridad moral, una persona que es obediente a Dios, una persona que tiene honestidad, que es veraz, que es compasivo, misericordioso. Y no solamente la Biblia dice esto de Noé, sino que veíamos, diríamos, personajes como Job, veíamos personajes como Daniel, como José, el esposo de María, a quienes la Biblia los menciona y le llama que eran varones justos. Y lo interesante de esto, mis amados hermanos, es que en el caso de Noé, la Biblia dice que era un varón justo, pero recordemos que el capítulo 6 completo nos dice que la maldad de los contemporáneos de Noé era tan grande, era tan fuerte, que aún Dios decidió destruir la tierra con el diluvio. Sin embargo, en medio de toda aquella pudredumbre, en medio de toda aquella oscuridad, en medio de toda aquella maldad, la vida de Noé sobresale como un varón justo. ¿Dónde están los Noé de este tiempo? Amén. Quiera el Señor que aparezcamos nosotros dentro de esta categoría. Pero no solamente era varón justo, sino que era, y escuche esta expresión que a mí me llamó la atención, perfecto en sus generaciones. Cuando Noé llegaba a un lugar, hermano, la gente le mostraba respeto. Y no solamente fue útil para una generación, sino durante sus generaciones. Noé al final terminó a través de su fe aún condenando al mundo en el que él vivió. Dice Hebreos capítulo 11 verso 7 que por la fe Noé, por su obediencia, dice que Noé condenó al mundo por su integridad. Pero no solamente era un hombre justo, perfecto en sus generaciones, sino que lo más importante era que dice el terminar el verso que dice con Dios caminó Noé. Sí, mis hermanos, porque de la única forma que podemos ser justos, de la única forma que podemos impactar nuestras generaciones es a través de la presencia del Señor. En la medida en que usted vive en una comunión con Dios, en la medida en que usted profundiza más en Dios, solo Dios es capaz de hacer de nosotros una luz para nuestras generaciones. Amén. Así que esos eran los versículos que veíamos en esta mañana. Pero en esta oportunidad yo quiero dirigir su atención a lo que tiene que ver con la vida de Noé, pero que veamos lo que nos menciona Génesis capítulo 6, ahí mismo, desde el verso 14 al 22, donde Dios le da un mandato a Noé acerca de construir el arca. Vaya conmigo ahí al capítulo 6, amén, de Génesis, los versos 14 al 22. Dios le dice a Noé lo siguiente: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la faltearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo
y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Note este versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para los tuyos. Verso 22 es donde quiero concluir. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Notó eso? Hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mis amados hermanos, la victoria de Noé estaba en su obediencia. Yo decía la semana pasada cuando hablábamos del diluvio que lo que llama la atención del diluvio, que a veces nosotros pasamos por alto, es que en el tiempo en el que Noé construyó el arca, todavía no estaba lo que nosotros conocemos como las estaciones del año. O sea, antes del diluvio no había llovido. La tierra no conocía el concepto de lo que era lluvia. De hecho, Génesis lo que dice es que había un vapor que subía de la tierra y regaba la tierra, pero los antidiluvianos o los que vivieron en el tiempo de Noé no conocían lo que nosotros conocemos ahora como lluvia. Así que aquí tenemos a un hombre que vive prácticamente en un desierto, al que asegura que Dios le ha dicho que construya un arca porque viene un diluvio. Ahora, piense usted por un momento la burla de los vecinos de Noé. Este tipo está loco. Piense lo ilógico que era para Noé construir el arca. De cosas que él no conocía, de cosas que él nunca había visto. Pero a pesar de todos los desafíos que Noé tenía, podemos ver que Noé pudo tener victoria. ¿Sabe por qué? Porque este texto dice que él hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Y a mí me llama la atención, mis amados hermanos, que nosotros nunca vemos un tema de queja de Noé. La Biblia no dice que Noé se enfrascó en una especie de discusión, como el caso de Noé, de que si ibas a destruir o no. Noé simple y sencillamente obedeció a Dios en todo lo que Dios le pidió. ¿Sabe qué, mis amados? Nosotros tenemos que confesar que en realidad a veces nosotros queremos teorizar tanto con Dios. Es más, a veces hasta llegamos a pelear con Dios. Y a veces queremos que Dios nos dé todos los detalles. ¿A cuánto le gusta que Dios le dé todos los detalles? Claro, queremos estar seguros que lo que estamos haciendo es de Dios. Queremos estar seguros que la decisión que estamos tomando, la estamos tomando dirigida por Dios. Pero todo eso, mis amados hermanos, muchas veces nos produce caos y nos produce problemas cuando las cosas no salen como nosotros estamos esperando que salgan. Es más, nosotros somos expertos de alguna forma añadiéndole al plan de Dios. De repente Dios quiere que nosotros tomemos una decisión o hagamos algo, pero no sé por qué en nuestra naturaleza humana existe la idea de que nosotros tenemos un mejor plan que el que tiene el Señor. ¿A cuánto le ha pasado eso? De alguna forma decimos, Señor, es mi humilde opinión. Es en el nombre de Jesús que estoy hablando. Y lo espiritualizamos una vez, pero yo considero, Señor, que lo mejor para ti y para todos nosotros es que tú hagas las cosas así.
El problema, mis amados hermanos, es que nuestro Dios, por lo menos el Dios que se muestra en las Escrituras, es un Dios que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, sin necesidad de darnos explicaciones a ninguno de nosotros. Y yo sé que a veces, como buenos creyentes, quisiéramos encontrar a Dios por ahí por una esquina y que Dios nos explique qué está pasando con nuestros hijos. ¿Qué está pasando con mi matrimonio? ¿Qué está pasando con mis finanzas? Y vivimos angustiados porque queremos de alguna forma que Dios responda cada interrogante que tenemos en nuestras vidas. Es más, como no encontramos a Dios, entonces agarramos a los pastores, agarramos a la mujer de oración, porque alguien tiene que explicarme qué está pasando. ¿Alguien se ha sentido así? Todos hemos estado ahí. Y cantamos el domingo aquí, gloria a Dios, en victoria, pero ya el miércoles la fe comienza a apagarse y ya el viernes estamos casi descarriados y el domingo hay que inyectarnos otra vez 4 canciones y una predicación para animarnos un rato, hermano, y volver a conectar con las cosas de Dios. Amén, dice la pastora, Dios nos ayude. En algún momento todos hemos pasado por ahí. O no me diga que cada vez que usted canta, aleluya, en la presencia del Señor, usted tiene una fe asombrosa. A veces la única fe que tenemos es, Señor, mira lo que estoy diciendo, en fe que lo estoy diciendo. Pero si te veo por ahí, tú vas a tener que explicarme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué en este momento? ¿Y por qué en esta temporada? Mis amados hermanos, nos olvidamos que los planes de Dios siempre son mejores que nuestros planes. Y que estamos llamados a confiar, aleluya, plenamente en que la soberanía de Dios al final nos mostrará que la opinión de Dios fue mejor que la de nosotros. Pero alguien dirá, sí, pastor, pero me gustaría conocer la soberanía de Dios, pero que Él me explique por qué. Aquí dice la Biblia que Noé, mis amados hermanos, simplemente obedeció en todo lo que Dios le mandó. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y me llama la atención porque si digo la versión dominicana de Noé, yo no sé en otras nacionalidades, pero si la versión dominicana de Noé, ¿verdad? Le hubiese dicho a Dios, Dios, espérate, va a haber una sola puerta. ¿Y por qué una sola puerta? Mejor vamos a poner 4 puertas alrededor. ¿Por qué una sola ventana? No, una sola ventana no, vamos a hacer 5 o 6 ventanas. No. Noé se limitó a hacer todo aquello como Dios se lo planteó, sin añadirle ni quitarle. ¿Por qué? Porque él estaba obedeciendo a los mandamientos del Señor. Por eso Dios honró la fe de ese hombre. Mis amados hermanos, todos somos testigos de que muchas veces Dios nos pide cosas que nosotros no entendemos. Es más, cuando Dios nos la pide a veces en el peor momento. Y queremos de alguna forma negociar con Dios. ¿Cuánto han negociado con Dios? ¿Verdad? Yo he visto gente negociando con Dios. Es más, hay gente que hasta sus ayunos y sus oraciones es como para de alguna forma como suavizar a Dios. Señor, te voy a entregar 4 mañanitas en el nombre de Jesús, como para cambiar la voluntad de Dios. Mis hermanos, yo no digo que no hagamos esas disciplinas espirituales, pero entienda que cuando Dios pide que hagamos algo, no solamente nos lo pide, sino que muchas veces Él nos dará directamente cómo debemos hacer eso que Él nos está pidiendo. Y más nos vale a nosotros actuar en obediencia y fe a lo que Dios está mirando, aunque no veamos el más mínimo resultado. Este era el problema de Noé. Sin embargo, mis amados hermanos, podemos ver aquí que Noé, como todo buen padre, era un padre proveedor y protector. A mí me llama la atención, mis amados hermanos, y es algo que quiero resaltar en esta conversación, es que cuando la Biblia menciona a Noé, le llama pregonero de justicia. De hecho, el texto que dice que
Dios estaba con Noé o que Dios caminó con Noé, lo que sugiere es que de alguna forma cuando Noé predicaba, Dios estaba manifestándose a través de la vida de Noé. Pero yo decía esta mañana, mis amados hermanos, que una de las cosas que a mí me llama la atención de la vida de Noé, y quiero colocarlo en su corazón, es que al final, cuando el diluvio vino y visitó la tierra, mis amados hermanos, al final Noé no fue capaz de ganarse a sus vecinos, a sus comadres, a sus compadres, pero Noé se aseguró de que toda su familia al final estuviera dentro del arca. Mis amados hermanos, si el Señor viniera en este momento, si los juicios de Dios se desataran en este momento como se desataron en el tiempo del diluvio, ¿dónde estará nuestra familia? ¿Dónde estará nuestra familia? ¿Qué será de ellos? Pudiéramos nosotros decir, bueno, la salvación individual, allá ellos. No, mis amados hermanos, que el Señor nos dé la gracia que Dios le dio a Noé para asegurarse, gloria al nombre del Señor, que cuando el Señor venga, todos nuestros familiares puedan estar dentro de la salvación que es Cristo, el arca de Dios para este tiempo. Pero para eso, mis amados hermanos, hay un trabajo que debemos hacer. ¿Cuál es ese trabajo? Hacer todas las cosas como Dios ha dicho que se haga. Padre que me estás escuchando, yo sé que estamos en un tiempo difícil. Yo sé que hay muchas tormentas, muchas amenazas a la paternidad en este tiempo. Yo sé que hay muchas situaciones, mis amados hermanos, que parecería que no vamos a ser capaces de sacar adelante nuestra familia, de invertir en nuestros hijos, de crear hijos que sean buenos ciudadanos de ambos reinos, que puedan desarrollarse profesionalmente, pero también en los asuntos de fe. Y yo sé que tenemos toda esa lucha. Yo también tengo un hijo adolescente, yo también tengo esos desafíos, pero nosotros debemos confiar en que si hacemos las cosas como Dios manda, la gracia del Señor estará con cada una de nuestra descendencia y Dios cumplirá su propósito en cada uno de nuestros hijos. ¿Dice usted amén a eso? Dígale, Señor, yo confío en que tu gracia guardará a mis hijos. No importa donde la vida lo lleve, no importa donde las situaciones lo trasladen. Allá donde estén, el propósito de Dios se activará en su vida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mis amados hermanos, cuando yo leo acerca de la vida de Noé, a mí me llama poderosamente la atención lo fiel que fue Noé al ejecutar todas las cosas conforme a como Dios le pidió. Pero no solamente esto, sino que también Noé no solamente fue un modelo de obediencia, sino que también Noé fue un modelo de fe. Cuando nosotros hablamos de la fe, nosotros pensamos en personajes como Abraham, pero la Biblia relata que Noé también fue un hombre de fe. Hebreos 11, verso 7 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mis amados hermanos, imagínese usted la situación que vivía Noé alrededor de todo su ciudad. Todos entregados al pecado, todos entregados a la maldad. Sin embargo, Noé, a través de su fe, fue capaz
de perseverar. ¿Sabe qué? La fe mueve montañas. Así que Padre que me esté escuchando en este día, no importa cuán difícil parezca nuestra tarea como Padre, no importa lo difícil que se ponga la situación, cuando confiamos en Dios, Dios puede hacer cosas maravillosas a través de nuestra fe. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Miren, mis amados hermanos, nosotros debemos modelar a nuestros hijos la vida de fe. Y por favor no piense que cuando estoy hablando de vivir por fe, hay una mala interpretación por ahí que piensan que vivir por fe es dejarle todo a Dios. Pero mis amados hermanos, nuestros hijos nos están observando. Cada decisión que tomamos, cada actitud que tomamos frente a cada circunstancias, cómo resolvemos aún los pequeños o grandes problemas, y nuestras actitudes le hablarán a ellos mucho más fuerte que nuestras palabras. Nuestros hijos estarán viéndonos cómo trabajamos con la fe. Nuestros hijos estarán viendo qué tan real es nuestra fe. Nuestros hijos estarán viendo qué tanto, aleluya, se menciona a Dios en nuestros círculos. Y esa fe es lo que va a permitir que cuando Dios trabaje individualmente en su corazón, ellos no tengan ningún problema a la hora de decir: ¿sabes qué? Yo quiero que el Dios de papá, el Dios de mamá, el Dios de abuela también sea mi Dios. Oh, que Dios pueda usar nuestro nombre de referencia, que como Dios decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios pueda decir lo mismo de nosotros, aún a nuestros hijos, a nuestros nietos y aún más allá en nuestras generaciones. Que Dios prospere nuestra fe, que Dios prospere de tal manera, mis amados hermanos, aleluya, nuestro comportamiento como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, que aún nuestras generaciones quieran conocer y servir al Dios al que nosotros le servimos. Yo sé que esto a veces provoca que seamos a veces considerados como los aguafiestas. A veces llegamos a reuniones familiares o de amigos, mis amados hermanos, que parecería que desde que nosotros llegamos como que el ambiente cambia. Pero eso no está del todo mal. Es más, acostúmbrese a vivir con eso. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí que no me dio tiempo a hacerla en el primer servicio, pero quiero hacer una aclaración aquí. Yo no estoy diciendo que cuando usted llegue a un lugar, usted del único tema que hable sea de la Biblia. Porque eso es un extremo. A veces, hermano, nos fanatizamos tanto que parecería que no podemos hablar de ningún otro tema que no sea el tema de la Biblia. Y entonces recibimos el rechazo de la gente. ¿Por qué? Porque dice: es que solamente habla de la Biblia. Yo no me estoy refiriendo a ese tipo de extremo, no. Pero es saludable para todo creyente que sea un cambia atmósfera. Si usted llega a un círculo familiar o de amigos, por ejemplo, y usted ve que hay un tema, por ejemplo, de chistes subidos de tono, o chistes rojos, por ejemplo, y usted llega y usted ve que todo el mundo dice: ya, espérate, ya. Llegó la santa, llegó el santo, ¿sabes? Eso no está del todo mal. Es más, al contrario, aproveche. ¿Sabe por qué? Porque usted está marcando la diferencia. Ahora, preocúpese cuando usted llegue y las cosas sigan como si nada. ¿Ah, quién llegó? Olvídate, este es peor que yo. Ahí sí sería peor. Pero que cuando usted llegue, mis amados hermanos, usted marque el territorio. ¿Por qué? Porque la gente lo relacione a usted como un hombre, como una mujer que porta la presencia del Señor.
que no participa en todas las conversaciones, que no se ríe de todos los chistes, que no está hablando de más. No, mis amados hermanos, estamos llamados, aleluya, a marcar la diferencia en un mundo que se pierde. Estamos llamados a hacer referencia en un mundo en tinieblas. Estamos llamados, mis amados, a hacer luz en medio de las tinieblas. Que el Señor nos ayude. Gloria al nombre del Señor. Por último, mis amados, en cuanto a Noé, resaltar que Noé también era un hombre de esperanza y nuevos comienzos. Y esto me impactó, mis amados hermanos, porque cuando yo vi lo que hizo Noé, o lo primero que hizo Noé al salir del arca, y eso aparece en el capítulo 8 de Génesis capítulo 8, los versos 20 y 22. Y recuerde que Noé se había pasado 40 días, 40 noches, que era lo que había durado el diluvio, pero después de ahí se pasaron todavía mucho más tiempo hasta que las aguas bajaran y descendieran. Pero Génesis capítulo 8, versos 20 y 22 nos dice qué fue lo primero que Noé hizo cuando salió del arca. Dice el versículo 20 de Génesis 8: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del hombre, del corazón del hombre, es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Mis amados hermanos, cuando Noé, después que pasó la tormenta, después que pasó el diluvio, cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue levantar un altar a Jehová. Piense por un momento en esto. ¿Cuántas cosas podía hacer Noé después del diluvio? Él pudiera bien, diríamos, dedicarse a tomar de las mismas tablas del arca para preparar un hogar para su familia. Noé pudo haber invertido su tiempo en comenzar a buscar un solar para prepararlo, para sembrarlo o para restaurar la tierra. No. Cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue hacer un altar a Jehová y ofrecer holocausto en él. Mis amados hermanos, ¿cómo actuamos nosotros cuando atravesamos por tormentas en la vida? ¿Qué hacemos cuando salimos de la tormenta? Cuando pasan esas temporadas difíciles, cuando pasan esos ventarrones por nuestras vidas, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando ya ha pasado el diluvio en nuestra vida, cuando ya hemos experimentado la tragedia, el dolor, ¿a qué nos dedicamos? Noé es un ejemplo. Noé lo primero que hizo fue no cuestionar a Dios. ¿Y ahora qué hago? Porque está todo destruido. ¿Y de qué yo voy a comer ahora? Ok, ya, destruiste todo. Ajá, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Tenía pregunta Noé? Yo me imagino que sí. Yo me imagino que ahí la Biblia debió decir ahí: y Noé hizo una entrevista a Jehová para saber qué iba a pasar después del diluvio. Porque ok, Señor, ya, se hizo tu voluntad. Decidiste acabar con todo. ¿Y ahora qué hay de mí? ¿Qué hay de mi familia? ¿Cómo yo voy a mantener a estos muchachos? Y ya eran hombres ya, porque estaban casados, estaban sus esposas. ¿Y qué casa le voy a hacer a esta mujer? Hermano, lo primero que Noé hizo, lo primero fue edificar un altar. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Señor, frente a las tormentas de la vida, yo decido edificar altar a ti. Altar de gratitud. Altar de gratitud.
Y mire qué interesante esto, dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto a Jehová. ¿Qué era el sacrificio de holocausto? ¿Sabe cuál era el sacrificio del holocausto? Era un sacrificio especial que llevaba que el ofrendante, el que ofrecía el holocausto, tenía que él mismo tomar la víctima, matar la víctima, abrirla, lavarla y separar las vísceras y quemar a esa víctima, sea un palomino, sea un cabrito, lo que sea. Pero el holocausto requería que después de todo este trabajo, el ofrendante se quedara ahí esperando hasta que todo ese sacrificio estuviera consumido. No era simplemente una ofrenda, ponle ahí lo que sea al Señor, que Él se conforma con el... No. Noé ofreció un holocausto. Un holocausto. Noé trabajó para adorar a Dios. Me imagino que reunió toda su familia y antes de que Dios hablara con él otra vez acerca de a dónde Dios lo iba a dirigir en esta nueva etapa de su vida, Noé lo primero que hizo fue adorar al Señor levantando altar a Jehová. Mis amados hermanos, muchas veces nosotros no hemos salido bien del diluvio y ya le estamos reclamando a Dios. No hemos salido bien. Todavía el problema no se ha resuelto y nosotros estamos, hermano, mire, enfocados en cuantas cosas. Pero no tomamos tiempo para adorar al Señor y decir, ¿sabes qué, Señor? A pesar de este diluvio, si yo sigo en pie al día de hoy, es por tu misericordia, es por tu gracia. Por tanto, a ti levanto altar en este día y doy mi alabanza a tu presencia. ¿Sabe qué pasó? Mire lo que dice el verso 21. Dice el verso 21, y percibió Jehová olor grato. ¿Ustedes recuerdan cómo comenzamos en el capítulo 6? Cómo estaba la tierra llena de maldad. Recuerda la semana pasada que veíamos que la tierra llegó a un momento que inclusive habían unas relaciones peligrosas entre ángeles y las mujeres. Cómo estaba la maldad grande en la tierra, tan grande que Dios mismo había dicho que le dolía en su corazón haber creado al hombre, haber creado al hombre y ponerlo en la tierra. Mis amados hermanos, hay una gran diferencia entre el capítulo 6 y el capítulo 8. En el capítulo 6 hay tinieblas, en el capítulo 6 hay maldad, en el capítulo 6 hay destrucción, pero en el 8 percibió Jehová olor grato. Aleluya. Mis amados hermanos, cuando usted y yo atravesamos por tormenta, cuando usted y yo atravesamos por diluvios en nuestra vida, pero aún así nosotros levantamos altar a Jehová de gratitud, le estamos dando un olor grato al Señor, de una mujer, de un hombre que confía en la misericordia de Dios, que confía en la gracia de Dios. Oh, si Dios nos ha sacado a nosotros de tempestades, si Dios nos ha sacado a nosotros de diluvio, levantemos altar, no de queja, levantemos altar de alabanza y de gratitud al Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, cuando Dios ve que usted y yo somos sobrevivientes de los diluvios de esta vida, pero salimos de esos diluvios no para quejarnos, ni para darnos gloria a nosotros mismos. ¿Te das cuenta de qué estoy hecho? Soporté tal situación. No. ¿Sabe por qué la soporté? Porque hubo un Dios que me guardó. Hubo un Dios que me protegió. Hubo un Dios que me dio la herramienta para construir el arca y por eso yo hoy estoy de pie. Por tanto, lo primero que hago, aleluya, no es irme a disfrutar mi vida. Lo primero que hago es venir y levantar un altar de gratitud al Dios que me salvó, al Dios que protegió mi familia. ¿Alguien me está entendiendo hoy? Al Dios, aleluya, que me ha guardado. Y dice la Biblia, percibió Jehová.
Y este percibió Jehová del verso 21, es como un olor que le llegó, porque no hay cosa que le agrade más a Dios que una alabanza de un corazón que entiende que a pesar de la situación, Él sigue siendo Dios. Piensa en el diluvio que tú has pasado últimamente. Piensa en la tragedia que te ha acompañado últimamente. Ok, está saliendo. Ya estás viendo una esperanza. Ya estás viendo la puerta abierta. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Una actitud de queja? ¿De quién estuvo y quién no estuvo contigo? ¿Vas a tener una actitud de cómo? No. La mejor actitud es, ¿sabes qué, Señor? Si he sobrevivido a esta tormenta, es tiempo de adorar. Es tiempo de bendecir tu nombre. Es tiempo, aleluya, de rendirnos a ti. Y dice la Biblia que percibió Dios olor grato. Creo que lo más parecido a esto es como cuando el amante del café, estoy hablando con algunos viciosos hoy aquí, aleluya, pero le voy a llamar los amantes al café para no decirle los vamos a decirlo, los amantes del café. Saben que en la mañana como que las cosas como que a veces no andan bien, porque hay como unos temblores que no son por causa de la edad, ¿verdad? Pero de repente cuando entran a la oficina o entran a la cocina, que usted siente ese aroma, usted sabe, cualquiera le da gracias a Dios así, ¿verdad? ¿Usted qué hace? Aleluya, desde el aroma usted comienza a gozarse de lo que viene, amén. Aquí está diciendo que la alabanza, el sacrificio de Noé hizo que Dios percibiera que algo diferente estaba comenzando en la tierra, que había esperanza para la humanidad, que antes subía el olor a pecado, subía el olor a maldad, subía el olor a pudredumbre, surgía el olor a sangre, y a Dios le desagradaba tanto ese olor que dijo: mira, tengo que resolver esto, voy a mandar el diluvio. Pero después del diluvio, aleluya, dice que Dios percibió un olor diferente. Tú puedes marcar a tu familia con un olor diferente. Si en tu familia lo que ha abundado es el pecado, si en tu familia lo que ha abundado la maldad, si en tu familia lo que ha abundado, aleluya, es la rebeldía contra Dios, tú estás llamado a ser el Noé, la Noé de esa casa, y hasta, aleluya, a través de tus oraciones, a través de tu servicio a Dios, Dios comenzar a percibir una fragancia diferente de ese apellido. Dios comenzar, aleluya, a percibir una fragancia diferencia, aleluya, a través de ese hogar. Son nuestras alabanzas, es nuestra gratitud a Dios, aún después de las tormentas, aún después de los diluvios, lo que hacen que Dios perciba olor grato ante su presencia. Ponte de pie en esta tarde. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Todos vamos a enfrentar diluvios en nuestras vidas. Todos vamos a enfrentar tormentas en nuestras vidas. Algunas durarán 10 días, algunas durarán 40 días y 40 noches. Algunas vendrán con fuerza amenazando nuestra barca. Todos vamos a enfrentar tormentas. La diferencia es ¿quiénes seremos cuando pase la tormenta? ¿Quiénes seremos? ¿En qué nos vamos a convertir cuando pase el turbión, cuando pase el problema?
Quizás ahora mismo tú estás atravesando por una tormenta. Quizás la tormenta de una enfermedad, de una necesidad. Pero detente un momento y en medio de esa tormenta, en medio de esa situación difícil que tú estás viviendo, aleluya, te tengo una buena noticia. Esa tormenta va a pasar. Quizás mañana, quizás en una semana, quizás dentro de un mes. Yo no sé el tiempo, pero yo lo que sé es que cada tormenta que viene también pasa. Dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Va a pasar esa tormenta. Pero ¿qué vas a hacer después que pase la tormenta? ¿Quién serás después que pase la tormenta? ¿Serás el Noé, aleluya, que vas a decir, ¿sabes qué, Señor? Lo primero que voy a hacer, vaya practicando, lo primero que voy a hacer cuando pase esta temporada en mi vida, cuando pase este turbión, cuando pase esta tribulación, cuando pase este día malo, aleluya, voy a adorarte, voy a servirte como nunca antes lo he hecho. ¿Sabe por qué? Porque voy a entender que el único que me guardó, que me protegió, que me cuidó, aún sin yo entenderlo, el único que me trajo hasta aquí, oh gloria al nombre del Señor, fue aquel que me metió en el arca. Aleluya. Decíamos la semana pasada que el arca tenía puerta, tenía ventana, pero que lo único que el arca no tenía era un timón. ¿Por qué? Porque cuando te entregas a Dios, cuando te entregas a Cristo, Él te lleva a veces a lugares que tú ni te imaginas. Noé no sabía si iba a la derecha o a la izquierda, si iba para adelante o iba hacia atrás. Él no tenía control sobre eso, como tú y yo no tenemos control de lo que nos pasa a nosotros. Lo único que nos queda es confiar en que el que nos metió en el arca es más sabio que nosotros. Inclina tu rostro ahí, vamos a orar. Padre, en cada tormenta de nuestras vidas, tú muestras tu fidelidad. Yo sé que mis hermanos han estado atravesando tormentas difíciles. Aleluya. Pero yo sé que aquí están los Noé.